Hola a todos, saludos desde Australia. Es un placer y un privilegio estar con ustedes hoy. Mi nombre es Darius Yankiewicz y sirvo como secretario de campo y secretario de la Asociación Ministerial de la División de los Adventistas del Séptimo Día del Pacífico Sur. Y esta conferencia que les voy a presentar hoy fluye de mi investigación que se realizó mientras servía como profesor de teología en el Seminario Adventista del Séptimo Día en la Universidad Andrews. El título de esta presentación es Jesucristo, Salvador y Ejemplo. Y en el proceso también abordamos los problemas relacionados con la naturaleza de Cristo. ¿Qué tipo de naturaleza tenía? Todos aquellos que se consideran cristianos, según el verdadero sentido de la palabra, abrazan la verdad bíblica de que Jesús vino a esta tierra para salvar a los perdidos. Esa fue, por supuesto, la misión de Dios, la misión de Cristo. La salvación de la humanidad se logró principalmente mediante la muerte de Cristo en la cruz. Todos los que se llaman a sí mismos cristianos creen en eso, pero Cristo hizo más que morir por nosotros. También dejó un ejemplo supremo de cómo vivir. Cumplió perfectamente los mandamientos de Dios en su vida y ahora lo encontramos pidiendo seguir su ejemplo. ¿Qué significa seguir el ejemplo de Cristo? Podemos reproducir lo que logró en nuestras vidas. Podemos ser como Él. Creo que este es el deseo de todo cristiano comprometido. Es mi deseo. Estas preguntas están en el corazón del adventismo. Algunos dicen que sí, que podemos lograr exactamente lo que Cristo logró. Otros dicen, no podemos ser como Cristo. Entonces, para responder estas preguntas, ¿podemos o no podemos?, necesitamos comenzar con el Antiguo Testamento. Entonces, echemos un vistazo a cómo los creyentes siguieron a Dios en el Antiguo Testamento. Y, por supuesto, exploraremos el tema de la naturaleza de Cristo. Pero necesitamos explorar esto primero, las enseñanzas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un llamado a la santidad. Dios es santo en una referencia de todo el Antiguo Testamento. Dios es puro y perfecto. La palabra Kadosh expresa esto muy claramente. Es la característica más pronunciada de Dios en el Antiguo Testamento. Kadosh, santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Podríamos decir que Dios es santo de dos formas. En primer lugar, es distinto de toda la creación que creó. También es éticamente distinto. Se opone al pecado. No hay pecado alguno en él. ¿Qué significa ser santo? De la misma manera que Dios significa que la nación sea distinta, que la nación de Israel sea distinta de todas las demás naciones, y también que refleje el carácter moral y ético de Dios. Y luego Dios dice, encontramos estas palabras en Levítico en dos lugares, Levítico 19 y 20, «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo». Y luego en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de personas santas, personas que se consideran que han cumplido el llamado a la santidad. Por ejemplo, Enoc, Génesis 5:24, dice que caminó fielmente con Dios. Él era santo. Noé era santo. Se dice de Noé que era un hombre justo y sin mancha. Job era santo. También se dice de él que era un hombre íntegro y recto. Encontramos aquí ambos aspectos de la santidad, separación y comportamiento ético. Y ambos aspectos debían ejemplificarse en la nación de Israel y eran esenciales para el cumplimiento de la misión de Dios, y la misión de Dios era la salvación de todas las naciones. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que solo Dios es el estándar de santidad. Es el único ejemplo a seguir. Y luego pasamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con que en el Nuevo Testamento el tema de la santidad continúa. Y una vez más tenemos estas dos dimensiones básicas como en el Antiguo Testamento: separación, ser separado, y santidad ética, moral. Una vez más, Dios es el gran ejemplo para los cristianos. Jesús dijo en Mateo 5:48, «Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto». Y Pedro dijo en 1 de Pedro 1:15, «Sed como aquel que os llamó es santo. Sed santos en todo lo que hagáis, porque escrito está,
santificados porque yo soy santo. Entonces tenemos esta repetición del mismo tema que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, en resumen, encontramos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento instan a los lectores a imitar la santidad de Dios y así ser santos. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre la experiencia de los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento de la santidad de Dios. El Nuevo Testamento revela la santidad de Dios en y a través de la persona de Jesucristo, quien fue la representación exacta de su ser. Entonces, ¿quién era Cristo? Antes de hablar sobre la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, primero debemos explorar su naturaleza divina. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre Jesús? Lucas nos dice que nació del Espíritu Santo. La palabra especial aquí es agión, una cosa sagrada. No es para volverse santo. Él ya era santo. Él era santo por naturaleza. Las extraordinarias circunstancias del nacimiento de Jesús, que fueron el resultado de una especie de interacción divina y humana, distinguen el nacimiento de Jesús de todos los demás nacimientos y confirman así su singularidad. Desde el momento de su nacimiento, Cristo debía ser santo, así como su Padre en el cielo era santo. Cristo estuvo separado del resto de la humanidad por las circunstancias únicas de su nacimiento. Se le conoce como el Santo de Dios o el Dios del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Él como Emmanuel, Dios con nosotros. Se habla de Él como Dios en Juan 1:1 y Juan 20:8. Habla y se comporta como Dios en Juan 8:58 y en otros lugares de Juan. Es uno con el Padre. Hay una palabra especial, eis, registro, que refleja la unidad. Y se le acusa de blasfemia cuando dice, yo y el Padre uno somos. Se le conoce como Dios sobre todo, nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13 y 14. Su misma naturaleza, Dios, en Filipenses 2:6. Tu trono, oh Dios, encontramos en Hebreos 1:8. Y Él es nuestro Dios y Salvador. En 2 de Pedro 1:1. Entonces el mensaje del Nuevo Testamento es Jesús es Dios. De un tema similar habló Elena de White. Ella habla de Jesús como un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el brillo de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad. Ese es un punto importante. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En Él, dice ella, habita toda la plenitud de la deidad. Y luego ella dice que Él era igual al Padre desde el principio, igual al Padre. Fue Cristo, en otro lugar dice, quien desde la zarza del monte Horeb le habló a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y tenemos otras declaraciones similares. Dios vino más tarde en semejanza de hombres y se declaró a sí mismo que yo soy. Fue Cristo, dice ella, quien le dio a Moisés la ley grabada en las tablas de piedra. Y en otro lugar, en Cristo estaba la vida original, no prestada, no recibida. La divinidad de Cristo es la seguridad del creyente de la vida eterna. Algunos adventistas y trinitarios intentan explicar esta oración. Es una de las oraciones más claras que se encuentran en el deseado de todas las gentes, que en Cristo había vida original, no prestada, no heredada. Pero es imposible explicar esta oración porque Elena de White usó la oración que se encuentra en el libro de John Cumming, que no era adventista. Ella tenía este libro en su biblioteca. El título del libro era Lecturas del Nuevo Testamento, los sábados por la noche, San Juan. Fue la publicación de un libro en 1857. John Cumming era un pastor y teólogo presbiteriano. Cuando dice sábado, por supuesto, quiere decir domingo. Vivía en Escocia y era ardientemente trinitario. Y es en su libro donde encontramos esas palabras, en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada. Y claramente quiso decir que Jesús es completamente Dios. Entonces, en resumen, el Nuevo Testamento y Elena de White afirman la divinidad completa y calificada de Cristo, quien tenía la misma autoridad que el Padre.
En realidad, fue Elena de White quien ayudó a la Iglesia Adventista a abrazar a Cristo en su plena divinidad en la década de 1890 y al comienzo del siglo XX. Así que ahora hemos establecido muy brevemente este importante tema de la plena divinidad de Cristo. Echemos un vistazo a su humanidad. El Nuevo Testamento enseña que Cristo fue completamente humano. Pablo en Filipenses 2 y versículos 5 al 11, en este hermoso himno que fue cantado en los primeros tiempos del Nuevo Testamento, habla de Cristo como Morpheu Theu, el Cristo que vino en forma de Dios, pero también habla de Cristo como Morpheu Doulou, que vino en forma de esclavo. Entonces, básicamente lo que dice es que Cristo tenía las características y cualidades esenciales que hacen que Dios sea quien es Dios. Tenía las características y cualidades esenciales que lo hacen un ser humano. Lo que es un ser humano vino en la forma de un ser humano, la forma de un esclavo. Así que ahora el Nuevo Testamento enseña la humanidad plena de Cristo. Existen numerosos casos y no es necesario entrar en detalles aquí, pero se sabe qué tipo de humanidad. No se sabe si esto era la humanidad antes de la caída de Adán o la humanidad como después de la caída de Adán. El Nuevo Testamento simplemente afirma que Cristo fue completamente humano y eso es todo. Entonces, ¿por qué Cristo se hizo humano? Las Escrituras nos brindan muchas respuestas. Encontramos que Cristo se hizo humano para dar evidencia de la iniciativa de Dios en el proceso de salvación. Descubrimos que a través de la persona de Cristo, a la humanidad se le dio la oportunidad de conocer verdaderamente a Dios. No conoceríamos a Dios si no fuera por Cristo. Descubrimos que vino a morir por la humanidad. En la persona de Cristo, Dios hizo el máximo sacrificio en nombre de la humanidad. Descubriremos que llegó a identificarse con la humanidad para conocer nuestro sufrimiento, entender nuestro sufrimiento. Pero también nos encontramos con que vino a dar un ejemplo de cómo vivir. Y este es el tema en particular, el ejemplo de una vida santa en el que me gustaría concentrarme. Y es esto en lo que me enfocaré durante el resto de esta presentación. Así que identificarse con la humanidad caída sin pecado, como encontramos en Hebreos 4:15, permitió que Jesús fuera un ejemplo perfecto para los humanos en todas las áreas de la vida. Comenzando con Pablo, los escritores cristianos de todas las persuasiones siempre han afirmado a Jesús como el modelo supremo de comportamiento moral y ético. A lo largo de los siglos se han publicado multitud de volúmenes que exhortan a los cristianos a mirar solo a Cristo como el máximo ejemplo de la vida cristiana. Cristo como ejemplo, como nuestro ejemplo, está presente tanto en el Nuevo Testamento como en los escritos de Elena G. de White. Entonces aquí hay una pregunta. ¿De qué manera Cristo nos sirve como ejemplo? Bien, podríamos decir perfectamente que cumplió los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Podríamos decir que nos dio un ejemplo. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, un ejemplo de obediencia genuina en todos los ámbitos de su vida. Así que nos dio un ejemplo supremo de obediencia. Pero el Nuevo Testamento también retrata a Cristo como un ejemplo de abnegación, como un ejemplo de sufrimiento y abnegación en nombre de los demás. Es un ejemplo de resistencia, de cómo resistir la tentación. En Hebreos 2:18 encontramos estas palabras, en aquel que fue tentado siempre como nosotros. Elena de White agrega, sus tentaciones fueron mucho más fuertes en magnitud que las experimentadas por cualquier ser humano. Y él, por supuesto, como diría Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, fue un ejemplo de humildad. Necesitamos seguirlo como ejemplo de humildad. Entonces, en resumen, podríamos decir que el Nuevo Testamento nos deja con un mensaje de que seguir el ejemplo de Cristo realmente no es opcional
personal para el creyente. Pero es importante mencionar en este punto que nunca encontramos en la Escritura, no es la enseñanza de la Escritura, que seguir el ejemplo de Cristo es el medio de la salvación. El medio de la salvación, el único medio de salvación, es la fe en lo que logró Cristo en la cruz. El deseo de seguir a Cristo, el deseo de seguir su ejemplo y ser como Él, es el resultado de comprender lo que Jesús logró, lo que Dios, a través de Cristo, logró por nosotros en la cruz. Pero este es un tema para otro momento. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que entendemos que en ninguna parte de las Escrituras, seguir el ejemplo de Cristo es el medio de la salvación. Elena de White escribió sobre los peligros y privilegios de los últimos días en Adventist Review en el Sabbath Herald en 1892 estas palabras: lo que atrae el corazón del pecador es Cristo, y Él fue crucificado. En la cruz del Calvario, Jesús se revela al mundo con un amor incomparable, presentándolo así a las multitudes hambrientas. Y la luz de su amor ganará a los hombres de las tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia, a la verdadera santidad. Contemplar a Jesús en la cruz del Calvario despierta la conciencia del horrible carácter del pecado como ninguna otra cosa puede hacer. En el camino a Cristo encontramos esas palabras, que la salvación viene solo por la fe, y la obediencia es el fruto de la salvación. Esto está en el capítulo 7. Entonces, aquí llegamos a la pregunta que preocupa a muchos adventistas hoy. Algunos sostienen que para ser nuestro ejemplo perfecto, la naturaleza humana de Jesús tenía que ser exactamente como la nuestra. Tenía que ser exactamente, su humanidad tenía que ser exactamente como la nuestra. Tenía que tener una naturaleza humana pecaminosa. Solo entonces, ellos creen, Él podría ser nuestro ejemplo de cómo vencer el pecado y obedecer los 10 mandamientos. Así que tenemos una pregunta ante nosotros en este momento. ¿Fue Cristo exactamente como nosotros? ¿Era su naturaleza humana exactamente igual a la naturaleza humana que tenemos? ¿Era su naturaleza humana como la de todos los niños nacidos después de la caída? Sería muy deseable obtener respuestas claras e inequívocas de la pluma inspirada. Sin embargo, ni el Nuevo Testamento ni Elena de White brindan respuestas inequívocas a estas preguntas. Ni el Nuevo Testamento ni Elena de White nos dicen exactamente qué tipo de naturaleza tenía Jesús. Todo lo que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento y en los escritos de Elena de White es la afirmación de la plena divinidad de Cristo. Es incuestionable que Cristo fue completamente divino, tanto para el Nuevo Testamento como para lo mismo que encontramos en los escritos de Elena de White, y que fue completamente humano. Completamente humano. Abrazó a la humanidad. Y cuando lees El Camino a Cristo, que creo que es un manual completo sobre cómo convertirse en cristiano, no hay una sola palabra sobre qué tipo de naturaleza tenía Jesús, y esto está en El Camino a Cristo. Hay una afirmación de su divinidad y una afirmación de su humanidad, pero no encontramos una discusión sobre qué tipo de naturaleza tenía Jesús. Sin embargo, es cierto que en algunos lugares Elena de White hizo varias declaraciones con respecto a la naturaleza caída de Cristo. Y esas declaraciones provocaron una controversia entre los adventistas con respecto a lo que Elena de White dijo sobre el tema. Entonces Elena de White sí dijo: Cristo tomó la naturaleza humana, se hizo carne tal como nosotros mientras estábamos en este mundo. Vivió una vida de humanidad completa. Entonces tenemos la afirmación de su humanidad plena. Y en otra declaración, Jesús aceptó a la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4,000 años de pecado, como todos los hijos de Adán. Aceptó los resultados del funcionamiento de la gran ley de la herencia. Y en otras declaraciones, vistiendo las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió a nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. Él tomó sobre él nuestra naturaleza pecaminosa.
Y otra declaración estaba en el orden de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y la naturaleza de los hombres caídos. Así que tales declaraciones llevaron a algunos a la aparente e incontrovertible conclusión de que la naturaleza humana de Jesús era exactamente como la de todos los hijos de Adán desde la caída. Entonces el siguiente paso que dan las personas que creen en eso, es que Jesús obedeció perfectamente los mandamientos de Dios. Nos dio el ejemplo perfecto de obediencia para que podamos obedecer los mandamientos perfectamente también. Podemos ser perfectamente perfectos como Él. Y creo que este es un deseo de todos los cristianos. Este es mi deseo. Cuando miro en mi vida, cuando miro las tentaciones que experimento, cuando miro las cosas con las que lucho, no hay nada que desee más que estar libre de pecado como Jesús. Dejar esto, aquello, para deshacerme de todo tipo de deseo pecaminoso, pasión pecaminosa dentro de mí y ser como Jesús. No hay nada que me gustaría más. Sin embargo, antes de concluir que esto es lo que Dios espera de nosotros, examinemos algunas pruebas adicionales. En primer lugar, tenemos que reconocer que la enseñanza, la distinción entre esa naturaleza de Adán y la naturaleza que tuvo después, y qué tipo de naturaleza teníamos nosotros, si teníamos una naturaleza como Adán antes de la caída, qué tipo de naturaleza tenía Jesús. Esa discusión estuvo completamente ausente en el adventismo hasta la década de 1880. Fue introducida en el adventismo por E. J. Waggoner y A. T. Jones a finales de la década de 1880. Hubo razones importantes por las que introdujeron esta enseñanza, y no tenemos tiempo para explorar esto en su totalidad y cómo encaja en la totalidad de su teología. Pero sí enseñaron esto, introdujeron la enseñanza de que Jesús era exactamente, su humanidad, la naturaleza humana, era exactamente como la nuestra después de la caída, como Adán después de la caída. Podemos decir que Elena de White estuvo de acuerdo con A. T. Waggoner y E. J. Jones. Realmente tenían un buen mensaje, el de la justicia de Cristo, que Cristo nos da su justicia, y a ella realmente le encantó ese mensaje, y viajó con ellos por un tiempo para enseñar ese mensaje. Pero ella también, está documentado, no estuvo de acuerdo con ellos sobre este tema. Y es por eso que creo que esta discusión no existe en El Camino a Cristo, que fue publicado en 1892. Esta discusión no existe en El Camino a Cristo, que fue publicado en 1892. Un tema tan importante, ¿qué tipo de discusión sobre la naturaleza no existe en El Deseado de todas las gentes?, que se publicó en 1898? Es un tema tan importante. ¿Qué tipo de naturaleza después de la caída o antes de la caída tuvo Jesús? ¿Por qué no existe esta discusión en El Camino a Cristo y en El Deseado de todas las gentes? Tampoco encontramos esta discusión en El Conflicto de los Siglos. La última edición de este libro se publicó en 1911. No encontramos esta discusión. Además, toda esta idea de esta naturaleza de Cristo y que tenemos la misma, que Jesús tuvo la misma naturaleza caída y pecadora, como Adán después del pecado, como lo somos nosotros ahora, esta enseñanza va en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento y la teología de Elena de White. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Encontramos que Cristo era algo santo. Fue definido como algo santo en Lucas 1:35. Nosotros de todos somos cualquier cosa menos santo. Se habla de Cristo como la persona que nunca pecó. En 2 de Corintios 5:21, no nació en pecado. Nosotros nacemos en pecado. Somos formados en maldad. Salmos 51:5, desde el nacimiento nos descarriamos, desde el vientre nos extraviamos y hablamos mentira. Este es el mensaje del Salmo 58:3. Por naturaleza somos hijos de ira, somos objetos de ira, como diría Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 3. ¿Alguna vez tal lenguaje se refiere a Cristo en la Escritura? Que nació en pecado, que fue formado en pecado, en maldad, que se descarrió desde su nacimiento, que desde el vientre se descarrió y habló mentiras, que por naturaleza fue hijo de ira.
Sería casi una blasfemia decir esas palabras. Pablo se suma en la ambigüedad sobre ese tema. Por un lado, Pablo afirma la humanidad plena de Cristo. Por otro lado, usa las palabras que en Romanos 8:3 y Filipenses 2, que Cristo vino en semejanza. Con esta palabra griega, homoioma, no es lo mismo. Homoioma significa similar a carne pecaminosa o a semejanza de los hombres. Pablo pudo haber usado la palabra homos, que significa lo mismo. En cambio, usó la palabra homoios, que significa similar. ¿Por qué tanta ambivalencia? No podría haber escrito en carne sencilla. No podría haber escrito nacido como todos los hombres. ¿Por qué homoiomos en lugar de homos? Hay una gran importancia de esa letra I en homoios, porque expresa la enseñanza, es una semejanza, expresa identidad y diferencia al mismo tiempo. La palabra semejanza testifica de la singularidad de Cristo. Ahora volvemos una vez más a los escritos de Elena de White. Algunas de las declaraciones podrían entenderse aisladas de sus escritos más amplios en el sentido de que Jesús nació exactamente como nosotros, que su naturaleza humana era exactamente como la nuestra, y teníamos algunos ejemplos de esas declaraciones. Pero también hizo declaraciones que sugieren lo contrario. Entonces, por ejemplo, en Testimonios, volumen 2, página 202, ella dice: Cristo es nuestro hermano en nuestras debilidades, pero no en poseer tal pasión. Esa es una declaración poderosa. Es un hermano en nuestras debilidades, pero no tiene nuestras pasiones. En otra declaración en El Instructor Joven, el 8 de septiembre de 1898, escribe esto: no es correcto decir, como han dicho muchos escritores, que Cristo era como todos los niños. Él era Dios en carne humana. Cuando sus compañeros lo instaron a hacer el mal, la divinidad atravesó a la humanidad y Él se negó decididamente. Y en otro lugar dice, no ha asumido ni siquiera Él la humanidad de los ángeles, sino una humanidad perfectamente idéntica a nuestra naturaleza, excepto la mancha del pecado. Entonces Elena de White aceptó que nacimos en pecado. Cristo no nació en pecado. Entonces, ¿es posible decir, por el simple hecho de decir esto, que los bebés nacen sin una mancha de pecado? ¿Podría decirse cuando nacieron mis dos hijas, cuando salieron del vientre de su madre, que estaban libres de cualquier mancha de pecado? ¿Que no había mancha de pecado en ellas? Como dice Elena de White, no hubo mancha de pecado en Cristo. Nuestros hijos, hoy que nacen sin mancha de pecado. Elena de White también habló de Cristo, su naturaleza finita, que es la naturaleza humana, era pura e inmaculada. O su naturaleza era más exaltada que la pura y santa, que la de una raza pecadora por la que sufrió. ¿Escuchaste esto? Su naturaleza fue más exaltada que la pura y santa, que la de la raza pecadora por la que sufrió. Y luego escribió, su carácter era superior al nuestro. Su nobleza y majestad son mayores que las nuestras. Jesús era santo y puro. Aparte de Cristo, ¿ha nacido alguna vez un niño en la tierra que pueda describirse con esas palabras? ¿Cuál sería la respuesta si los padres de un recién nacido anunciaran hoy a su familia y amigos el carácter de su hijo? El carácter de un recién nacido es puro, santo y superior a todos los demás recién nacidos. Bueno, soy padre. Y todos los padres están muy conscientes de la capacidad de pecadores de sus hijos, de la capacidad de sus hijos para pecar desde una edad muy temprana. Soy padre de dos niñas, dos hijas, y cuando nacieron parecían inocentes. Pero a medida que crecían, cuando tenían 1 año, o incluso antes, reconocía cosas en ellas, cosas como, ¿qué es esto? ¿Dónde aprendiste a comportarte así?
Cuando nació mi hija menor, la hija mayor exhibía características bastante desagradables. No estaba feliz de que un recién nacido llegara a la familia. Exhibía egoísmo e ira y solo tenía 18 meses. Y yo no le enseñé eso. Mi esposa no le enseñó eso. ¿De dónde viene esto? Elena de White estaba muy consciente de la realidad de que nacemos en pecado, que traemos nuestras tendencias pecaminosas, cuando dijo, este es el resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El resultado se manifiesta en la experiencia de cada hombre. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza a la que sin ayuda no puede resistir. Así que hay en nuestra naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que sin ayuda no podemos resistir. ¿Podría decirse de Cristo que se inclinó hacia el mal? ¿Podríamos decir de Él cuando nació Jesús, se inclinó hacia el mal? ¿Qué hay del uso que hace Elena de White de la frase naturaleza caída? La gente suele usar esta palabra, naturaleza caída, y ella misma nos ayuda. En manuscritos, este es el volumen 16, página 182, encontramos esas palabras. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. ¿Escuchaste esto? Cristo tomó nuestra naturaleza. Eso significa que tuvo nuestra naturaleza. Tomó la humanidad, pero no nació la humanidad corrompida. Nacemos con una humanidad corrupta. Él tomó nuestra naturaleza, pero no se corrompió. Por lo que obviamente la naturaleza humana de Jesús no era exactamente la misma que nuestra naturaleza humana. Y luego Elena de White resolvió el asunto en su famosa carta al hermano Baker. Encontramos esas palabras. Tengan cuidado. Sean sumamente cuidadosos en cuanto a pensar en la naturaleza humana de Cristo. Aquí vemos. Ten cuidado. Mucho cuidado. No es frecuente que tengamos cuidado cuando hablamos de la naturaleza de Cristo. Lo discutimos, peleamos. Ella dice, ten cuidado, mucho cuidado en cuanto a cómo piensas en la naturaleza humana de Cristo. No lo pongas delante del pueblo como un hombre propenso al pecado. Algo que obviamente tenemos. Nunca de ninguna manera dejes la más mínima impresión en las mentes humanas de que Cristo tenía una mancha o inclinación a la corrupción, o que Él de alguna manera cedió a la corrupción. Y por supuesto, sabemos que ella entendió la naturaleza humana de Cristo de una manera similar a Henry Melville, que era un clérigo anglicano, y él escribió el libro sobre este tema, y ella tenía el libro Sermones de Henry Melville. Y Elena de White tenía ese libro en su biblioteca, y cuando lee el libro de Henry Melville, puede comprender la distinción que hace, que nuestra naturaleza humana caída no es exactamente la misma que la de Cristo. Entonces, en resumen, estas declaraciones y otras declaraciones similares, podríamos decir más de ellas acá, son evidencias e insistir en que la naturaleza humana de Cristo era exactamente la misma que la nuestra es insostenible. Cristo fue único. Único, eso es lo que realmente significa la palabra engendrado. Él era único. Y la palabra nos dice, y el único mensaje que la Biblia realmente tiene para nosotros es que Él era completamente humano y completamente Dios. Y eso es todo lo que necesitamos saber. El resto, ¿qué tipo de naturaleza humana tenía? Si era la naturaleza posterior a la caída o a la naturaleza anterior a la caída, que era exactamente como nosotros o que no era exactamente como nosotros, es pura especulación, porque es simplemente lo que dice la Biblia. Nos dice que Cristo era completamente humano y completamente Dios. Esto es todo lo que necesitamos saber. Ni la Biblia ni Elena de White nos dicen los detalles de esa naturaleza, de la naturaleza de Cristo. Y una vez más, debo enfatizar que esta discusión, qué tipo de naturaleza tiene Jesús, no existe en el libro El Camino a Cristo o en el deseado de todas las gentes. Y hoy regalamos el libro El Camino a Cristo a mucha gente para que les hable de Jesús y para que descubran cómo acercarse. Eso está en el título del libro El Camino a Cristo.
De modo que no tenemos una discusión sobre la naturaleza caída de Cristo y cómo esto se relaciona con nuestra naturaleza. Entonces podríamos decir irónicamente, por así decirlo, que es un camino a Cristo incompleto, que necesitamos algo más además del camino a Cristo. Podemos decir que cuando regalamos el camino a Cristo a las personas, esperamos que vean a Jesús revelado a nosotros en las Escrituras. Y una vez más, en el camino a Cristo y en el deseado de todas las gentes, no encontramos ninguna discusión sobre este tema, sobre qué tipo de naturaleza humana tenía Jesús. Así que esto me lleva a las consideraciones finales, a una discusión teológica sobre este tema. Y esta es una última cosa sobre la que me gustaría preguntar en esta conferencia. Si la naturaleza humana de Jesús era exactamente como la nuestra, y si insistimos en que es así, me gustaría revertir esta pregunta. Otra cosa muy distinta es preguntarnos si nuestra naturaleza humana es exactamente igual a la de Jesús. Entonces encuentro esto. La gente a menudo insiste en que la naturaleza humana caída de Jesús es exactamente como la nuestra. Pero ¿podemos realmente decir lo contrario, que la naturaleza de Jesús, que nuestra naturaleza, mi naturaleza, es exactamente la misma que la de Jesús? Para desempacar esto, permítame hacerle algunas preguntas adicionales y podrá verlas en la pantalla. Entonces haremos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿los recién nacidos necesitan un Salvador? Y puede responder esa pregunta sí o no. Y la segunda pregunta, ¿necesitó Jesús un Salvador cuando nació? Ok, me gustaría llevarlos a un ejercicio teológico, solo un poco de pensamiento teológico con estas dos preguntas. ¿Los bebés recién nacidos necesitan un Salvador? ¿Necesitó Jesús un Salvador cuando nació? Así que imaginemos ahora responder esas preguntas con un sí. ¿Los recién nacidos necesitan un Salvador? Sí. ¿Necesitó Jesús un Salvador cuando nació? Sí. Bueno, esta es una propuesta absurda. Si Jesús nació como cualquier otro bebé humano, entonces tendríamos que decir que Jesús necesitaba un Salvador cuando nació. Bueno, básicamente, o lo contrario, es que no necesitamos un Salvador. Si Jesús no necesitó un Salvador cuando nació y nuestra naturaleza es exactamente como la de Él, entonces nosotros tampoco necesitamos un Salvador. Ok, entonces respondiendo estas dos preguntas, los recién nacidos necesitan un Salvador con un sí, y Jesús necesitó un Salvador cuando nació, sí, nos lleva a una propuesta absurda. Curiosamente, hay algunas personas, y he leído los escritos de esas personas, que creen que Jesús necesitaba un Salvador cuando nació, porque su naturaleza era exactamente igual a la nuestra. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Necesitábamos nacer, necesitamos ser salvos desde el momento en que nacemos. Así que Jesús también necesitaba ser salvo. He visto esto por escrito, y Jesús necesitaba su deuda en la cruz para redimir su pecado. Bueno, para mí, bíblicamente hablando, esto es un absurdo, es una tontería. Así que exploremos otra posibilidad. Responderemos esas dos preguntas. ¿Los bebés recién nacidos necesitan un Salvador con un no? ¿Y Jesús necesitó un Salvador cuando nació también con un no? Entonces, esta es la posición de que la naturaleza humana de Jesús era idéntica a la nuestra. Por lo que debemos responder no a ambas preguntas. Jesús, siendo algo santo y teniendo la naturaleza que no fue corrompida por el pecado, no necesitó un Salvador cuando nació. De hecho, debido a las circunstancias de su vida sin pecado, nunca necesitó un Salvador. Pero, si su naturaleza caída era exactamente la misma que la nuestra, la conclusión lógica, atención con esto, una vez más, si su naturaleza caída era exactamente la misma que la nuestra, entonces ningún niño nacido humano necesitaría un Salvador. Esta es una conclusión lógica, porque no nacemos en pecado, así como Jesús no nació en pecado. Nosotros no nacemos en pecado. Según esta posición, no nacemos pecadores o no nacemos en pecado, y solo comenzamos a necesitar un Salvador cuando comenzamos a pecar. Y por supuesto, esta es una comprensión muy limitada del pecado y su naturaleza.
La Biblia y Elena de White nos presentan una amplia comprensión del pecado, que no es solo la transgresión de los mandamientos, sino que el pecado tiene una definición amplia, y puedes encontrar esta misma definición de pecado en Primera de Juan. Sí, habla del pecado, es la transgresión de los mandamientos, pero luego va y explica la amplia naturaleza del pecado. Entonces, de acuerdo con esta posición, como dije, somos pecadores y solo necesitamos un Salvador una vez que comenzamos a pecar. Jesús, por supuesto, nunca necesitó un Salvador porque nunca pecó. La conclusión final de esta posición es que si no nacemos en pecado, si no nacemos pecadores y como Jesús, no necesitamos un Salvador cuando nacemos. Entonces, si esto es cierto, entonces es posible llegar a ser exactamente como Él en algún momento de la vida. En otras palabras, llegar a ser perfecto sin pecado. Y lo interesante es que una vez que una persona alcanza el estado de perfección, una vez más, no hay necesidad de un Salvador. Entonces, si los bebés nacen sin ser pecadores, por lo tanto, no necesitan un Salvador. No pueden volver a ser no pecadores y no necesitarían un Salvador. ¿Cuál es el siniestro resultado de este tipo de enseñanza? En mi opinión, es una negación del ministerio celestial de Cristo en nombre de la persona perfecta sin pecado, porque una persona perfecta sin pecado, cuando esa persona llega o alguien diría esa persona no tiene pecado, o esa persona se ve a sí mismo como sin pecado, o incluso si Dios percibe que esa persona ya no es pecadora, esa persona ya no necesita la mediación de Cristo. Por lo tanto, no hay necesidad de un ministerio del santuario celestial en nombre de esa persona en particular. Y lo crea o no, conocí a personas en mi vida, en mi ministerio, que expresan exactamente eso. Conocí a una persona, quizás este sea un ejemplo extremo, y algunas personas me dijeron que este es un ejemplo extremo. Conocí a una persona que me dijo, pastor, no he pecado en un par de meses. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿No has pecado desde hace un par de meses? Sí, no he pecado desde hace un par de meses, al menos durante 2 meses. Entonces le dije a esa persona, ¿entonces tienes a Jesús como tu Salvador? Y esa persona me dijo, no, Jesús es mi amigo, ya no es mi Salvador. Bueno, no supe qué decir cuando hablé con esa persona. Y cuando uso esta ilustración, algunas personas dicen, esto no es lo que enseñamos, no es lo que decimos. Algunas personas que aceptan esta posición de que la naturaleza de Cristo es la misma que nuestra naturaleza, a veces se enojan cuando presento esto. Pero esta es una conclusión realmente lógica de esa enseñanza. El siguiente paso lógico de esta enseñanza. Entonces, en conclusión, el argumento de que la naturaleza de Cristo era exactamente como la nuestra, lleva a que la naturaleza humana de Cristo era como la nuestra, lleva a la conclusión de que es posible alcanzar el mismo estado que Adán antes del pecado, menos, por supuesto, enfermedades físicas. Es posible lograrlo antes de que Jesús venga a esta tierra. Y como usted sabe, cuando algunos adventistas adoptan esta posición, en mi opinión, solo hay una forma. Así que tenemos esas dos preguntas. ¿Los recién nacidos necesitan un Salvador? Sí, absolutamente sí, porque nacemos en pecado. ¿Jesús necesitaba un Salvador? No, porque no nació en pecado. Entonces, la pregunta, ¿fue la naturaleza de Jesús exactamente como la nuestra? La respuesta a esta pregunta es sí y no. Era completamente humano, pero no. Su naturaleza humana no era exactamente la misma que la nuestra, porque nos llevaría a un enigma teológico muy difícil si decidimos que su naturaleza caída era exactamente como la nuestra. Todo lo que podemos decir, así como dijimos que Cristo era completamente divino y completamente humano, el resto es especulación. Solo podemos decir que Jesús fue único. Jesús fue especial. Él era completamente humano, Él era completamente divino, Él era único. En mi opinión, esta es la posición bíblica. Y esto es todo lo que podemos decir. Elena de White declaró, no es correcto decir que Cristo era como todos los niños.
Entonces, como dije, según las Escrituras y Elena de White, Él era completamente divino y completamente humano. Eso es todo lo que podemos decir. Es especulación más allá de este punto. Entonces, ¿la naturaleza de Cristo era exactamente como la nuestra? Sí y no. El punto de nuestra conversación fue que Jesús no tenía que tener exactamente la misma naturaleza humana caída como la nuestra para ser nuestro ejemplo, tal como lo fue durante los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, Él es un ejemplo cuando vino a esta tierra. Es el mejor ejemplo. Necesitamos seguirlo, necesitamos reflexionar sobre Él en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las personas que nos rodean. Cristo es el ejemplo supremo, pero no tenemos que especular qué tipo de naturaleza humana tenía. Todo lo que necesitamos decir es que Él era completamente divino y completamente humano. Y una vez más, Elena de White lo aclara. No es correcto decir que Cristo era como todos los niños. Pero entonces algunas personas dirían que Cristo tenía una ventaja sobre nosotros. ¿Realmente es así? Si Él no tenía exactamente la naturaleza humana, si no era exactamente igual a nosotros. Elena de White dijo que no había mancha de pecado en su naturaleza, y su naturaleza era más que exaltada que pura y más santa que la de la raza pecadora. Y analizamos esas declaraciones al principio de mi presentación. Pero debido al hecho de que no había mancha de pecado en su naturaleza, y que su naturaleza era más exaltada que pura y más santa que la de la naturaleza pecaminosa, sufrió mucho más de lo que nosotros jamás sufriremos. La pecaminosidad inherente a nuestra naturaleza que nos inciviliza desde la niñez hacia el pecado y el sufrimiento, y a menos que nos toque personalmente, a menudo reaccionamos con un grado de indiferencia ante la miseria y las miserias humanas. Escuchamos sobre hambrunas en algún lugar, escuchamos sobre personas que mueren, escuchamos sobre guerras, escuchamos sobre personas asesinadas, escuchamos recientemente que 600,000 personas murieron en Estados Unidos. Y solo escuchamos sobre esto, escucharemos esto, escuchamos sobre asesinatos, violaciones y abusos. Y pasamos a la página siguiente y luego pensamos en deportes, y pensamos en otras cosas y seguimos adelante. Cristo no avanza. Él siente nuestro dolor mucho más que nosotros, mucho más de lo que podemos sentir el dolor de otros seres humanos. Por lo tanto, Elena de White describe que Jesús estaba libre de toda mancha de egoísmo y por tanto no era insensible a la ignominia y la vergüenza. Lo sintió todo de la forma más amarga. Sintió esto mucho más profunda y agudamente de lo que podemos sentir el sufrimiento. Y su naturaleza fue más exaltada que pura y más santa que la de la raza pecadora por la que sufrió. Él era la majestad del cielo. Él era igual al Padre. Así que, amigos míos, ninguno de nosotros sufrirá jamás ante el pecado y la tentación como lo hizo Jesús. No tenía ventaja sobre nosotros. El hecho de que no hubiera mancha de pecado en Él era en realidad una gran desventaja. Ninguno de nosotros sufrirá jamás como lo hizo Jesús. Entonces, la buena noticia es que servimos a un Dios que nos amó tanto que vino a esta tierra y dio su vida por nosotros. Y en su vida sirvió de ejemplo a la humanidad en los tiempos del Antiguo Testamento y nos sirve de ejemplo durante el Nuevo Testamento y la era posterior al Nuevo Testamento. En lugar de discutir qué tipo de naturaleza tenía Jesús, los invito a mirar la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz. Sigue el ejemplo de Cristo. Vive la vida que Él vivió. Y que la gente vea tus buenas obras y alabe al Señor en el cielo. Muchas gracias.